nos permite esa audiencia transmitir, compartir, Dios mediante, claro está, la edición 198 de Superando Nuestros Límites. En gratitud infinita a vosotros la audiencia, en el nombre del Cristo, de Dios Padre, de la vida, de la naturaleza, del universo, del amor, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que así vuestra vida sea plena de felicidad y de libertad. Compartiremos en esta mañana, en gracia de Dios, que nos dé la iluminación para ello, y ese espíritu maravilloso de discernimiento y de profecía, de ciencia, ese conocimiento profundo que domingo a domingo, en cada una de estas ediciones, hacemos un esfuerzo especial de estudiar, de explicar, de compartir, de direccionar, de recordarle. Porque cuando comprendemos que nuestra vida, en propósito de Dios, en propósito de esa causa mayor que nos da la vida, nos perfecciona cuando y exclusivamente y en forma única nosotros cooperamos con ese perfeccionamiento, es decir, vivimos para la iluminación, vivimos para vivir en Dios, en la verdad, adviene, dijéramos, esa bienaventuranza, adviene, dijéramos, esa asistencia divinal que nos permite a través de la conciencia ser parte de la luz de la naturaleza de Dios, de la divinidad, y de su vida manifiesta en la naturaleza, y tenemos acceso a sus misterios. De eso trata siempre, en el fondo, nuestro compartir, nuestro programa Superando Nuestros Límites. Si hemos comprendido que nuestra vida, unida a la de nuestros prójimos, es decir, a los inmediatos, ya sea familia, ya sea amistad, ya sea vecino, a la humanidad en general, y esa vida desplegada ya en esa expansión, tiene un propósito que no está en nuestras manos, sino que es en tributo y propiedad del ser, de Dios, de una inteligencia superlativa sobre nosotros, mayormente, y que sería nuestra causa. Estoy dando todas estas características porque estoy hablando a un público en general. Si no, especificara los términos más concretos, pero como esos términos tienen cierto nivel de expresión y de entendimiento, no sería comprendido tan fácilmente. Por eso digo estas palabras para poderlos orientar, que es el propósito de este compartir. No hablar en vano, no, sino dejar el mensaje crístico, el mensaje gnóstico, el mensaje de la ciencia pura. Ciertamente, cuando comprendemos que estamos, dijéramos, en un espacio mayor que nosotros, donde nos desenvolvemos, y esto es algo exacto, esto es algo incontrovertible, comprendemos la necesidad también de hacernos conscientes de esa interacción, de esa convivencia, de ese tema relacional. Entonces, así como nos relacionamos con nosotros mismos, que la conexión correcta en ese sentido es la relación con nuestro propio ser, es decir, con nuestro Dios interno, en todas sus partes infinitas, también tenemos una relación con nuestro entorno inmediato, que sería incluyendo allí a nuestro prójimo. Pero también tenemos un tercer nivel de relación, que es mayor aún, que es con el mundo totalmente en el sentido no solamente planetario y masivo, sino también a nivel estelar, pues,
a nivel cósmico, porque la Tierra también es un ser viviente, como una planta, como un río, y que navega y viaja alrededor de nuestro Sol Ors, y conjuntamente con el Sol Oro y los hermanos planetarios viajan alrededor de Alcione, de Sirio, etc. En todo caso, es complejo la situación, pero ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Que en ese enlace, en esa convivencia, en esa multilateralidad de interacciones, de pensamientos, de palabras, de acciones, de negocios, de tristezas, de alegrías, de reuniones, etcétera, que es lo que se conoce la vida nuestra, con su experiencia específica, su cotidianidad, sus eventos, sus aconteceres y también nuestros estados interiores de ánimo, de pensamiento, de espíritu, de genio, etcétera. Toda esa sumatoria tiene como causa realmente es el autoperfeccionamiento de la parte del ser que quiere autorrealizarse dentro de nosotros. En esa visión, que es la bienaventuranza, es decir, la negación de sí mismo, la negación del yo, la negación del ego, para que se afirme el ser, no desde el punto de vista dialéctico, decretativo o en el sentido de asumir, no, sino de hecho. Es decir, si nosotros somos una persona que grita, esa persona que grita dentro de nosotros debe morir, debe ser aniquilado, debe ser disuelto. Y para hacer ese trabajo, que pertenece a la ciencia pura, a la ciencia liberadora, crística totalmente, cuando lo logramos, que ya hemos explicado algunos principios, ese yo que muere, que es gritón, porque lo desintegramos, porque lo eliminamos dentro de nosotros con un trabajo que pertenece a la iniciación de Melquisedec, entonces nace en nosotros el ser, con un atributo, con una propiedad que es contraria a ese defecto. En este caso viene la voz sosegada, la voz calmada, la voz armoniosa, la voz que es en gozo escucharla. Entonces aparece la comunicación. ¿Por qué nosotros no nos comunicamos hablando el mismo idioma? Porque nosotros no tenemos esa palabra, ese verbo, no. Cuando nosotros habla el ego, la otra persona no entiende, porque la otra persona también tiene una legión de ego. Entonces tal vez el que esté escuchando no le agrada lo que está escuchando. Entonces esa es la gran Babilonia. Ese es el problema nuestro en sí, es decir, la confusión de lengua. Pero si analizamos esto más profundamente, el perfeccionamiento que busca el ser o Dios en nosotros no es en sí el asunto comunicacional, ese sería un punto, sino que también busca profundamente es el sentimiento nuestro, el pensamiento nuestro, la voluntad nuestra, digo voluntad entre comillas, vamos a decir mejor lo que profesamos de fe o lo que profesamos de intención. De hecho, todo ese conjunto de manifestaciones nuestras es lo que va a determinar otro nivel de ese perfeccionamiento. Partiendo de allí, la exhortación es que nuestro Padre, que está en secreto, ese Padre de la cual tenemos conocimiento a través del Cristo en los Evangelios, es que nosotros podemos no solamente cristalizar a nuestro Padre en todas sus partes infinitas y perfeccionadas a través del perfeccionamiento, sino que lo vamos a lograr dando continuidad, seguimiento y cooperando con la voluntad de nuestro Dios interno. En este caso, la voluntad nuestra juega un papel muy importante, y allí es donde se requiere
esa maravillosa fuerza de lo cooperante, de la dualidad, de la duada y de la unión, es decir, del amor, de la alianza, del pacto, del convenio. Cuando nosotros comprendemos esto, ponemos de nuestra parte, que es cooperar con Dios dentro de nosotros. Y al cooperar con Él, en su propósito, surge niveles de armonía y de armonización que nos van a llevar a un nivel de ser superior y que tienen como fundamento en sí ese negarse a sí mismo mayormente. Esto es importante que los comprendamos. Voy a hacer un esfuerzo mayor después de este descanso musical para ser más claro a nivel de entendimiento. Es maravilloso la siguiente palabra y declaración. Dice el Evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo 5:48, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14, afirma y confirma: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Maravillosamente aquí vemos dos claves, dos formulaciones, tanto de Mateo el Evangelista como Pablo. Y al conectarnos con las palabras perfecto, viene a nosotros la belleza, porque la perfección implica el conjunto de propiedades de inherencia en sí, intrínsecamente, en un nivel absoluto de armonía, de expresión y de creación. Lo contiene, es decir, nos lleva a nosotros a estado superlativo de exaltación mística. Si analizamos la primera palabra de Mateo 5:48, es simple. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y esto es trascendental porque aquí dice tu Padre, su Padre, no dice nuestro Padre, que es la enseñanza del Cristo, de ese Cristo del cual doy testimonio, que es el Cristo íntimo, que es el Cristo liberador, que es el Cristo que pertenece a ese Cristo maravilloso que nos legó la sabiduría crística, que es nuestro Salvador Yeshua ben Pandirá, y es una cuestión de entender, es un asunto de entendimiento. ¿Por qué? Porque el Cristo libre, maravilloso, resplandeciente en el cosmos infinito, en el espacio absoluto sagrado de Dios, se expresa, se reencarna, ya sea en Yeshua ben Pandirá, que es nuestro Salvador, que es lo más perfecto que hay, y se expresa en otros seres, pero no con la misma jerarquía, porque Él es impersonal, Él es atemporal y tiene dentro de cada ser, en este caso cada uno de nosotros, potencialmente, como germen, como semilla, su Cristo íntimo. Entonces lo que está dentro de nosotros es nuestro Cristo íntimo. A nosotros nos salva nuestro Cristo íntimo gracias al Cristo Salvador Yeshua ben Pandirá, que es el Cristo cósmico. Así debe entenderse esto en ciencia pura. Es la amplitud que les estoy ofreciendo, que estoy compartiendo con ustedes para que lo consideren a nivel psicoanalítico, a nivel de sabiduría, a nivel del espíritu que escudriña los misterios de Dios. En todo caso, no solamente dice su Padre, sino que está afirmando que cada uno de nosotros tiene nuestro Padre, que es la sabiduría del Cristo. Él nos viene a develar la sabiduría del Padre, a conectarnos con el Padre. Es decir, cada uno de nosotros debe conectarse con el Padre interno. Cuando uno no se relaciona con Cristo íntimo, menos aún se relaciona con el Padre interno, que es Yod-He Bau-He interior.
íntimo. Esto es extraordinario porque es la visión antropológica del Evangelio, o la vivencia del Evangelio psicológicamente hablando dentro de nosotros, haciendo lo posible, en serio, de verdad, para ser cristiano. No hay otra vía, porque la otra vía que hay es social, es de creer.